Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de trigonometría para los chicos de tercero de secundaria. El tema que vamos a ver es identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas. Una identidad trigonométrica es una igualdad que contiene expresiones trigonométricas que se cumplen para todo valor admisible del ángulo. En otras palabras, las identidades trigonométricas vendrían a ser las relaciones que hay entre algunas operaciones de las razones trigonométricas. Veamos aquí algunos ejemplos. Tenemos el seno de teta multiplicado por la cosecante de teta, eso va a ser igual a 1. También tengo que el seno al cuadrado de teta más el coseno al cuadrado de teta, eso también va a ser igual a la unidad. Tengo también seno a la cuarta de teta más coseno a la cuarta de teta, eso va a ser igual a 1 menos seno al cuadrado de teta por coseno al cuadrado de teta. Como te puedes observar, hay cierta relación entre algunas operaciones de las razones trigonométricas. Tenemos algunas identidades fundamentales de las identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas sirven de base para la demostración de otras identidades más complejas. Se clasifican en identidades pitagóricas, identidades por cociente e identidades recíprocas. Vamos a ver las identidades pitagóricas. Hay tres relaciones en las identidades pitagóricas. El más conocido y el más usado es el seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, eso es igual a la unidad. Entonces, tener presente esto siempre. Cuando yo tengo el seno elevado al cuadrado de un ángulo x más el coseno al cuadrado de un ángulo x, esto siempre va a ser igual a 1. Tener presente que toman el mismo ángulo. Si son ángulos diferentes, no se puede aplicar esta identidad. Entonces, tener presente eso. Ahora, a partir de esto, de esta igualdad, yo puedo obtener el valor del seno al cuadrado de x. Obteniendo el valor seno al cuadrado de x sería, el coseno pasaría a restar. Entonces yo puedo decir que seno al cuadrado de x va a ser igual a 1 menos coseno al cuadrado de x. También podría saber el valor del coseno al cuadrado de x. Entonces yo voy a tener que coseno al cuadrado de x va a ser igual a 1 menos seno al cuadrado de x. Tener presente que si yo quiero hallar el valor del coseno al cuadrado, el seno al cuadrado pasaría al otro lado a restar. Esto se cumple para cualquier valor de x que pertenece a un número real. Tengo otra identidad pitagórica, que viene a ser secante al cuadrado de x menos tangente al cuadrado de x. Eso va a ser igual a 1. Ahora, si yo quiero tener el valor de la secante al cuadrado de x, eso va a ser igual a la tangente pasaría al otro lado a sumar. Sería 1 más tangente al cuadrado de x. Si quiero saber el valor de la tangente al cuadrado de x, eso va a ser igual a secante al cuadrado de x menos 1. Entonces, si yo quiero hallar el valor de la tangente al cuadrado de x, la secante lo paso a restar y simplifico el signo menos. Entonces, tener presentes cuando yo quiero hallar la secante al cuadrado de x o cuando yo quiero hallar la tangente al cuadrado de x. Todo eso proviene de mi identidad pitagórica secante al cuadrado de x menos tangente al cuadrado de x igual a 1. También tengo la cosecante al cuadrado de x menos la cotangente al cuadrado de x. Cuando tengo esta diferencia, eso va a ser igual a 1. Si quiero hallar el valor de la cosecante al cuadrado de x, eso va a ser igual a 1 más cotangente al cuadrado de x. Eso proviene de que esta cotangente pasaría al otro lado a sumar. Si tengo cotangente al cuadrado de x igual a la cosecante al cuadrado de x menos 1. Entonces, si yo quiero saber el valor de la cotangente al cuadrado de x a partir de mi identidad pitagórica, eso va a ser igual a cosecante al cuadrado de x menos 1. Entonces, estas identidades pitagóricas tenerlos presentes, especialmente esta que es la que se usa más en la resolución de ejercicios. Vamos a ver las identidades recíprocas. En este caso, las identidades recíprocas es una razón trigonométrica multiplicado por su recíproca. En este caso, el seno de x se va a multiplicar con su recíproca, que viene a ser la cosecante de x. Entonces, seno de x multiplicado por la cosecante de x, eso va a ser igual a 1. Ahora, hay una relación para hallar el seno y la cosecante. Si quiero hallar el seno de x, eso va a ser igual a 1 sobre cosecante de x. O sea, el cosecante pasaría a dividir para hallar el valor del seno. Y si yo quiero hallar la cosecante de x, eso va a ser igual a 1 sobre seno de x. Entonces, si yo quiero hallar la cosecante, el seno pasaría a dividir y yo puedo decir que la cosecante de un ángulo x va a ser igual a 1 sobre seno de x. Entonces, tener presente esto, el seno de x es igual a 1 sobre cosecante de x y la cosecante de x es igual a 1 sobre seno de x. Tengo otra identidad recíproca. Coseno de x por secante de x es igual a 1. Entonces, tener presente esta identidad recíproca. Si quiero hallar el valor de la coseno de x, eso va a ser igual a 1 sobre secante de x. ¿De dónde viene eso? De este producto la secante pasaría a dividir. Entonces tendría esta igualdad.
coseno de x igual a 1 sobre secante de x. Y si tengo la secante de x, eso va a ser igual a 1 sobre coseno de x. Entonces yo si para de dónde sale eso, tengo que el coseno pasaría a dividir y tendría que secante de x es igual a 1 sobre coseno de x. Si yo tengo tangente de x por cotangente de x, eso va a ser igual a 1. Para hallar el valor de la cotangente paso a dividir. Entonces tendría tangente de x va a ser igual a 1 sobre cotangente de x. Y también tendría cotangente de x, eso va a ser igual a 1 sobre tangente de x. Entonces tener presente estas identidades recíprocas. También tenemos las identidades por división o por cociente. Las identidades por cociente o por división vienen a ser dos, la tangente de x y la cotangente de x. La tangente de x, eso va a ser igual a seno de x sobre coseno de x. Y si yo quiero hallar la cotangente de x, eso va a ser igual a la coseno de x sobre seno de x. Entonces las identidades por división o por cociente se sirve para cuando yo quiero transformar tangentes a senos y cosenos. De la misma forma, yo quiero convertir cotangente a cosenos y senos. Entonces, tener presente estas identidades por cociente o por división. Entonces, vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total, 7 ejercicios que se va a desarrollar y su respectiva tarea, 5 ejercicios que tienen que desarrollar en el cuaderno. Vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1, me dice reducir y me da la expresión E que es igual a tangente x por coseno x multiplicado por cosecante x. Vamos a desarrollar eso. La idea para desarrollar este tipo de ejercicios es convertir todo a senos y cosenos usando nuestras identidades trigonométricas. Entonces, tenemos nosotros que recordar que por identidades por cociente yo sé que la tangente de x va a ser igual a seno de x, todo esto sobre coseno de x. La idea es que todo vamos a convertir a senos y cosenos. Y también que la cosecante del ángulo x, eso va a ser igual a 1 sobre seno de x. Identidades recíprocas. Entonces, tenemos que tener presente la tangente de x es seno de x sobre coseno de x y la cosecante de x es 1 sobre seno de x. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora reemplazar. Reemplazando en la expresión E, tendría que E va a ser igual a tangente de x es seno de x, todo esto sobre coseno de x. Todo eso multiplicado por el coseno de x, eso se mantiene. Todo esto por la cosecante de x. Y la cosecante de x yo sé que es 1 sobre seno de x. Sería por 1 sobre seno de x. Como observo que todo se está multiplicándose, vamos a simplificar. Observo que coseno de x entre coseno de x se van a simplificar. Quedaría la unidad. Y seno de x entre seno de x también se van a simplificar. Me quedaría simplemente la unidad. Entonces, la expresión E a qué va a ser igual. Acá sería 1 por 1 y por 1. Y eso simplemente va a ser la unidad. Entonces, al reducir la expresión E, eso va a ser igual a la unidad. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, reduce. Y me da la expresión K que es igual a cotangente de x por seno de x menos coseno al cuadrado de x por secante de x. Entonces vamos a desarrollar eso. La idea, ya saben, es convertir a senos y cosenos. En este caso voy a colocar aquí recordar. Vamos a recordar algunas identidades. Por ejemplo, yo tengo acá la cotangente, entonces yo voy a decir que la cotangente de un ángulo x, eso va a ser igual por identidades por cociente, eso es igual al coseno del ángulo x, todo esto sobre el seno del ángulo x. Ahora, vamos a reemplazar entonces en la expresión que. Entonces yo tendría aquí reemplazando. Yo tendría que la expresión k va a ser igual. Cotangente de x es, ya sabemos, por identidades por cociente, que es coseno de x sobre seno de x. Y todo eso multiplicando por el seno de x. Ahora acá se resta menos. En este caso tengo coseno al cuadrado de x multiplicado por secante de x. Ahora, la secante de x lo puedo convertir, en este caso, a coseno. Entonces yo tendría aquí
También vamos a recordar que la secante de un ángulo X, eso va a ser igual por identidades recíprocas, 1 sobre coseno del ángulo X. Entonces reemplazaríamos, tendría menos coseno al cuadrado de X multiplicado por la secante de X, que es 1 sobre coseno. Sería 1 sobre coseno del ángulo X. Entonces, yo que tendría aquí, yo observo que coseno de X sobre seno de X está multiplicando con seno de X. Como ambos valores son iguales, este seno de X con el seno de X se van a simplificar. Entonces me quedaría la expresión K, que va a ser igual simplemente a coseno de X, menos coseno al cuadrado de X por coseno de X. Este coseno al cuadrado de X es como representar coseno de X multiplicado por coseno de X. Es una multiplicación del coseno de X. Y todo esto por 1 sobre coseno de X. Entonces, acá lo que puedes observar es este coseno de X se va a simplificar con uno de los cosenos de X. Entonces me quedaría a mí que K va a ser igual coseno de X menos, de todo esto me salió simplemente coseno de X por 1, que viene a ser coseno de X. Y esto va a ser igual coseno de X menos coseno de X, eso es igual a 0. Entonces la expresión K va a ser igual a 0. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me hizo reducir y me da la expresión S, que es igual a secante de beta más tangente de beta. Todo eso multiplicado por 1 menos seno de beta. Vamos a desarrollar esto. Antes de desarrollar esto, tenemos que tener presente que hay que convertir, para trabajarlo, estas expresiones, lo recomendable es usando senos y cosenos. O sea, tanto la secante como la tangente vamos a convertir a senos y cosenos. Entonces, vamos a recordar nuestras identidades. Recordar. También vamos a recordar que yo puedo decir que la tangente, en este caso de un ángulo beta, eso va a ser igual al seno del ángulo beta, todo esto sobre coseno del ángulo beta. También tengo que recordar que la secante de un ángulo beta, la secante del ángulo beta es igual por identidades recíprocas 1 sobre coseno del ángulo beta. Entonces hay que tener presente eso. Entonces, reemplazando, vamos a reemplazar. Reemplazando tendría que la expresión S va a ser igual. Secante beta, yo sé que secante beta es 1 sobre coseno de beta. Entonces sería 1 sobre coseno de beta. Todo esto más tangente beta, yo sé que tangente beta es seno de beta sobre coseno de beta. Todo eso multiplicado, acá se mantiene 1 menos seno de beta. Entonces yo observo que acá hay suma de dos fracciones y tienen el mismo denominador. Entonces sería suma de fracciones homogéneas. Entonces sería 1 más seno de beta, 1 más seno de beta, todo esto sobre, como tiene el mismo denominador, colocamos el mismo valor, coseno de beta. Todo eso multiplicado por 1 menos seno de beta. Ahora, si tú te puedes percatar, acá tengo una multiplicación, en este caso de una fracción, con un valor. Ahora, observa aquí, 1 más seno de beta por 1 menos seno de beta. Acá tenemos que tener presente nuestros conocimientos de productos notables. Ahora, recuerda algo aquí. Vamos a recordar aquí, si yo tengo, por ejemplo, a más b, y eso va a estar multiplicado por a menos b, eso viene a ser diferencia de cuadrados. Entonces, cuando yo tengo la multiplicación de una suma y una diferencia de los mismos valores, eso viene a ser, o eso viene de la diferencia de cuadrados, donde el primer valor va a ser a al cuadrado menos el segundo valor, que es b al cuadrado. Y tú puedes percatarte que acá tengo 1 más seno de beta por 1 menos seno de beta. También aquí vamos a aplicar diferencia de cuadrados. Tener presente esto. Entonces, vamos a usar la diferencia de cuadrados. Yo tendría que S va a ser igual 1 más seno de beta por 1 menos seno de beta. Eso va a ser igual a 1 al cuadrado, que va a ser simplemente 1, menos seno de beta al cuadrado. Sería seno al cuadrado de beta. Todo esto sobre coseno de beta. El denominador se mantiene. Tengo coseno de beta. Ahora, 1 menos seno de beta. Identidades pitagóricas. Recordar.
vamos a recordar las identidades pitagóricas. Una de las identidades que se usa bastante, por ejemplo, seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, eso es igual a 1. Ahora, ¿qué pasaría si el seno al cuadrado de x lo paso a restar? Entonces yo tendría aquí que el coseno al cuadrado de x va a ser igual a 1 menos el seno al cuadrado de x. Entonces yo puedo decir que 1 menos seno al cuadrado de beta, como lo tengo aquí, va a ser igual al coseno al cuadrado, en este caso del ángulo beta. Entonces, reemplazando, esto es lo que vamos a usar. Reemplazando. Entonces, reemplazando, tendría que la expresión S va a ser igual. 1 menos seno al cuadrado de beta, recuerda que 1 menos seno al cuadrado de un ángulo, en este caso x, es igual al coseno al cuadrado del ángulo. Entonces, 1 menos seno al cuadrado de beta, eso va a ser igual a coseno al cuadrado de beta. Todo esto sobre coseno de beta. Ahora, si te puedes percatar, podemos eliminar los cosenos. Acá tengo el coseno elevado a una potencia cuadrática. Entonces, yo elimino un coseno aquí abajo y un coseno arriba. Recuerda que este coseno al cuadrado de beta es un coseno de beta por coseno de beta. Entonces, la expresión S me va a quedar simplemente coseno de beta. Entonces, al reducir el ejercicio número 3, la expresión S, eso es igual a coseno de beta. Entonces, es la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, efectuar. Y me dan la expresión V, que es igual a 1 más coseno de teta sobre seno de teta, más seno de teta sobre 1 más coseno del ángulo teta. Vamos a desarrollar eso. Yo que observo que ambos todos tienen senos y cosenos. Entonces vamos a operar aquí. Como acá observo suma de fracciones, en este caso heterogéneas, tienen distinto denominador, entonces es suma de fracciones heterogéneas. Para sumar dos fracciones heterogéneas, lo recomendable es multiplicar en aspa. Entonces yo tendría aquí que V va a ser igual, multiplicando en aspa, tendría 1 más coseno de teta por 1 más coseno de teta. Yo tendría que 1 más coseno de teta, todo eso está multiplicándose por 1 más coseno de teta. Todo esto más, tengo seno de teta por seno de teta. Seno del ángulo teta por el seno del ángulo teta. Todo esto sobre, una vez que he multiplicado en aspa, los denominadores también se multiplican. Sería seno del ángulo teta multiplicado por 1 más coseno del ángulo teta. Sigamos operando. Tengo la expresión V, que es igual 1 más coseno de teta por 1 más coseno de teta. Observo que son los mismos valores. Como son los mismos valores, multiplicación en base igual a los exponentes se suman. Entonces tendría 1 más coseno del ángulo teta, todo eso elevado al cuadrado. Recuerda, exponente 1 y 1, 1 más 1, 2. Entonces, para ya no estar haciendo este procedimiento, simplemente como yo observo 1 más coseno de teta por 1 más coseno de teta, como observo que son iguales, en esta multiplicación de frente lo coloco 1 más coseno de teta elevado al cuadrado. Todo esto más la misma idea, seno de teta por el seno de teta, eso va a ser igual a seno al cuadrado del ángulo teta. Todo esto sobre. Y abajo tengo seno del ángulo teta multiplicado por 1 más coseno del ángulo teta. Acá yo tengo 1 más coseno de teta elevado al cuadrado. Acá tengo un binomio al cuadrado. Vamos a recordar temas de producto notable. Entonces, tenemos que recordar aquí. Si yo tengo, por ejemplo, a más b, todo eso elevado al cuadrado, eso va a ser igual. Este es un binomio suma elevado al cuadrado. Y esto es igual al primer valor a elevado al cuadrado. Como es una suma, acá sigue más. Dos veces la multiplicación de ambos valores, a por b. Y esto más el segundo valor, que es b elevado al cuadrado. Este trinomio, todo esto viene a ser el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, esto es lo que voy a aplicar. Entonces, tengo 1 más coseno de teta, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, lo que voy a aplicar es eso. Yo tengo que v va a ser igual. Vamos a aplicar, sería 1 elevado al cuadrado, sería 1 al cuadrado 1, más dos veces la multiplicación de ambos. 1 por coseno de teta, eso sigue siendo coseno de teta. Más el segundo término, coseno de teta elevado al cuadrado.
todo esto más el seno al cuadrado de teta. Todo esto sobre, abajo tengo seno de teta multiplicado por 1 más coseno de teta. Entonces, observemos acá, mira, seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta. Eso es conocido. Recordar. Eso es identidades pitagóricas. Yo tengo, por ejemplo, el seno al cuadrado de teta más el coseno al cuadrado de teta. Eso siempre va a ser igual a la unidad. Siempre va a ser igual a 1. Entonces, yo voy a observar esto. Yo observo que esto es identidades pitagóricas. Seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta. Entonces, eso va a salirme la unidad. Entonces, yo tendría que v va a ser igual a 1 más 2 coseno de teta. Todo esto más coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta. Yo sé que eso vale 1 por identidades pitagóricas. Todo esto sobre seno de teta multiplicado por 1 más coseno de teta. Tengo que v va a ser igual. Acá tengo 1 más 1, eso es 2. Más 2 multiplicado por el coseno de teta sobre seno de teta por 1 más coseno de teta. Ahora, observamos aquí, 2 más 2 coseno de teta. Puedo factorizar, ambos tienen el número 2. Factorizando tendría que v va a ser igual a 2. Si factorizo, saco el 2 y me quedaría. Si a 2 le factorizo a 2, eso me queda la unidad. Más 2 coseno de teta, factorizo el 2, me queda simplemente coseno de teta. Entonces, lo del denominador se mantiene. Sería seno de teta multiplicado por 1 más coseno de teta. Ahora, si tú puedes percatarte aquí, 1 más coseno de teta sobre 1 más coseno de teta. Como te puedes percatar, son iguales y todo está dentro de multiplicaciones. Entonces, voy a simplificar 1 más coseno de teta, se va a simplificar con 1 más coseno de teta. Entonces, a mí me quedaría simplemente v, que va a ser igual a 2, sobre seno de teta. Tener presente algo, el seno de teta está en el denominador. Yo lo voy a colocar así, 2 por 1 sobre seno de teta. Y esto va a ser igual. 1 sobre seno de teta es conocido. Identidades por recíprocas, yo voy a decir que 1 sobre seno de teta, o sea, todo esto, es conocido. Entonces, yo voy a decir que 2 va a ser multiplicado 1 sobre seno de teta, eso viene a ser cosecante del ángulo teta. Tener presente eso, que 1 sobre seno de teta es igual a cosecante de teta. Entonces, acá lo voy a escribir. Esto viene a ser cosecante de teta. Entonces, a mí me pedían reducir en la expresión 4, el número 4 me pedían reducir, entonces reduciendo toda esta expresión, eso va a ser igual a 2 cosecante de teta. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice efectuar y me da la expresión e, que es igual a seno a la cuarta de x menos coseno a la cuarta de x sobre seno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x. Todo eso más tangente al cuadrado de x. Vamos a desarrollar eso. Ahora, observamos aquí que tengo seno a la cuarta de x menos coseno a la cuarta de x. Veo diferencia de valores cuadráticos. Para esto vamos a aplicar algo. Yo tengo aquí, por ejemplo, si yo tengo seno a elevado al cuadrado menos b elevado al cuadrado, eso va a ser igual al producto de a menos b multiplicado por a más b. Entonces, ¿qué estoy usando acá? Diferencia de cuadrados. Eso es lo que voy a usar en el número 5. Pero en este caso tengo cuarta y tengo cuarta. Entonces vamos a darle la forma. Entonces yo tendría que la expresión e va a ser igual. Seno a la cuarta de x menos coseno a la cuarta de x, eso lo voy a convertir como seno al cuadrado de x, todo eso elevado al cuadrado.
Recuerda, potencia y potencia, los exponentes se multiplican. Sería 2 por 2, 4. De la misma forma, menos coseno al cuarto de x, le voy a dar la forma coseno al cuadrado de x elevado al cuadrado. Todo esto sobre seno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado. Eso lo voy a mantener ahí. Acá va a ser más tangente al cuadrado de x. Ahora sí, como yo tengo acá valores cuadráticos con potencia 2, voy a aplicar mi producto notable, que es diferencia de cuadrados. Entonces yo tendría aquí que la expresión e va a ser igual. Aplicando diferencia de cuadrados tendría seno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x. Todo eso va a ser multiplicado ahora por la suma. Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Todo esto sobre seno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x. Todo esto más tangente al cuadrado de x. Ahora, observemos algo aquí. Tengo seno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x. Y aquí tengo un seno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x. Son iguales. Entonces lo voy a simplificar. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría que la expresión e va a ser igual. Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Y todo esto está sumándose más tangente al cuadrado de x. Por identidades pitagóricas, recuerda que el seno al cuadrado de x y coseno al cuadrado de x, por identidades pitagóricas, y uno de los más usados, viene a ser igual a la unidad. Entonces, yo tendría que la expresión e va a ser igual. Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, ese es igual a 1, identidades pitagóricas. Sería 1 más tangente al cuadrado de x. Ahora, 1 más tangente al cuadrado de x también es una identidad pitagórica. Y por identidad pitagórica, yo sé cuánto vale esto. 1 más tangente al cuadrado de x, aplicando identidades pitagóricas, yo sé que eso es igual a secante al cuadrado, en este caso del ángulo x. Entonces, una vez que usa las identidades pitagóricas, yo voy a decir que la expresión e va a ser igual a la secante al cuadrado de x. Entonces, ya he reducido la expresión e. Entonces, toda la expresión e va a ser igual a secante al cuadrado de x. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, hallar el valor de a. Entonces, de esta igualdad me piden hallar el valor de a. Vamos a desarrollar eso. Para poder hallar el valor de a, de esta expresión que tengo aquí, tengo que darle esta forma. Tengo que dar la forma seno de alfa por coseno de alfa. Y a su vez eso va a estar multiplicado por un número, y ese número va a ser el valor de a. Entonces, desarrollemos esto para darle la forma. Entonces yo observo acá, seno de alfa más coseno de alfa más 1, y eso está multiplicado por seno de alfa más coseno de alfa menos 1. Entonces, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Yo puedo decir que seno de alfa más coseno de alfa, eso lo voy a representar, en este caso, lo voy a igualar a una letra y. Entonces, yo tendría entonces aquí seno de alfa más coseno de alfa, lo voy a representar por y. Entonces, yo tendría aquí que y más 1 va a ser multiplicado por seno de alfa más coseno de alfa, lo voy a representar también por y. Tener presente que esto son iguales, por eso es que he reemplazado. Como seno de alfa y coseno de alfa se repiten en ambos, lo he representado simplemente con y. Si acá fuera más y acá fuera menos, no se puede hacer esto, tener presente eso. Entonces acá tendría y menos 1. Y esto va a ser igual a a por el seno de alfa multiplicado por el coseno de alfa. Ahora, ¿qué observamos aquí? Observa una multiplicación de una suma por una diferencia de los mismos valores. Entonces, ¿qué voy a aplicar ahí? Diferencia de cuadrados. Entonces, yo tendría que, acá tendría y elevado al cuadrado menos, el otro valor sería 1 elevado al cuadrado. Y eso va a ser igual simplemente a 1. Y eso es igual a multiplicado por el seno de alfa multiplicado por el coseno de alfa. Como ya reduje esta parte, simplemente lo vuelvo a reemplazar. El valor de y lo reemplazo otra vez por seno de alfa más coseno de alfa.
Entonces yo tendría acá seno de alfa más coseno de alfa. Todo eso está elevado al cuadrado. Menos 1, y esto va a ser igual a multiplicado por seno de alfa por el coseno de alfa. Acá tenemos binomio suma elevado al cuadrado. Entonces vamos a aplicar nuestra fórmula. Binomio suma al cuadrado sería el primer término, que es seno al cuadrado de alfa, más 2 veces la multiplicación de ambos valores, sería seno de alfa multiplicado por el coseno de alfa, más el segundo valor, que es coseno, en este caso va a ser al cuadrado de alfa. Todo esto menos 1, y esto va a ser igual a por el seno de alfa multiplicado por el coseno de alfa. Ahora, si tú puedes observar, acá tengo seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa. Entonces eso lo voy a juntar. Yo tendría acá que seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa, y esto va a ser más 2 veces seno de alfa por el coseno de alfa. Todo esto menos 1, y esto va a ser igual a multiplicado por el seno de alfa por el coseno de alfa. Ahora observa aquí, yo conozco el seno del cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa, identidades pitagóricas. Eso va a ser igual a la unidad. Entonces yo voy a decir acá que seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa, eso es igual a la unidad, más 2 veces seno al cuadrado, seno de alfa por el coseno de alfa. Todo esto menos 1, y esto va a ser igual a multiplicado por el seno de alfa por el coseno de alfa. Observa acá, 1 menos 1, ese es 0. Entonces, estos se van a eliminar, porque 1 menos 1 es 0. Entonces acá me quedaría que 2 por el seno de alfa por el coseno de alfa. Esto va a ser igual a multiplicado por el seno de alfa por el coseno de alfa. Ahora, acá tienes dos opciones. Una de ellas es, como yo observo que 2 está multiplicado por seno de alfa por coseno de alfa, y eso es igual a por seno de alfa por coseno de alfa, yo observo que el valor de 2, el valor va a ser el mismo que el valor de a. En otras palabras, a va a ser igual a 2. Simplemente igualando. Otra forma, si yo quiero hallar el valor de a, el seno de alfa por coseno de alfa, lo paso a dividir. Y dividiendo esto con esto se van a simplificar. Entonces, ¿qué me quedaría? Si se están simplificando, yo voy a decir que el valor de a, que es lo que me piden, va a ser igual a 2. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, reduce y me da la expresión c, que es igual a seno de x por 1 más seno de x menos coseno de x, más coseno de x por 1 más coseno de x más seno de x. Todo esto menos 1. Vamos a desarrollar eso. Como acá veo que todos tienen seno y coseno, vamos a ver entre ellos. Entonces yo tengo que la expresión c va a ser igual. Entonces, lo único que me queda hacer aquí es hacer el seno de x, multiplicar con cada uno de estos términos. La misma idea con el coseno de x. Coseno de x voy a multiplicar con cada uno de estos términos. Entonces yo tendría seno de x por 1, sería seno de x, más seno de x por seno de x, eso es igual a seno al cuadrado de x, menos seno de x por coseno de x sería seno de x por el coseno de x. Recuerda, si aquí esto es menos y acá es más por menos, menos. Luego tendría más, ahora toca multiplicar el coseno. Coseno de x por 1, eso va a ser coseno de x, más coseno de x por coseno de x, eso sería coseno al cuadrado de x, más coseno de x por seno de x, eso sería seno de x multiplicado por el coseno de x, o coseno de x por seno de x, es lo mismo, menos el valor de 1. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Observemos aquí esto. Seno de x por coseno de x, y acá tengo menos seno de x por coseno de x. Como puedes percatarte, son los mismos valores, pero con signo cambiado. Entonces, sucede con estos dos, se elimina, saldría 0. Entonces acá me quedaría c, que va a ser igual a seno de x más seno al cuadrado de x. Todo esto más coseno de x más coseno al cuadrado de x. Y todo esto va a ser menos 1. Ahora también la misma idea, observo aquí seno al cuadrado de x,
coseno al cuadrado de x. Estoy pensando en las identidades pitagóricas. Entonces yo voy a tener aquí que c va a ser igual seno al cuadrado de x. Lo voy a juntar con el coseno al cuadrado de x. Sería seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Todo esto más los demás valores sería seno de x más coseno de x. Y todo esto menos 1. Ahora si te puedes percatar, por identidades pitagóricas, yo sé que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, ese es igual a la unidad. Entonces yo voy a tener que la expresión c va a ser igual seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, por identidades pitagóricas es igual a 1. Más seno de x más coseno de x. Todo esto va a ser menos 1. Observa aquí, 1 menos 1, eso es 0. Entonces estos dos valores se van a eliminar, sale 0. Entonces la expresión c, ¿cuánto sería? La expresión c va a ser igual a seno de x más coseno de x. Entonces en la número 7, en la expresión c me pidieran reducir, entonces el valor de c reduciendo sería seno de x más coseno de x. Entonces esa va a ser la respuesta para el ejercicio número 7.